tardes, tengan ustedes una extraordinaria tarde. En esta oportunidad vamos a exponer el tema transferencia de calor. Los integrantes son Brian Ken, Nodori Silva, Yael Usimaque, Renzo Cabrera Peña y Camila Isabel Nirón Llama. Comencemos. Índice. Introducción, motivación, resumen, desarrollo y descripción del experimento, materiales, gráficos, resultados, conclusiones y agradecimiento. Motivación. La motivación principal es conectar la teoría de transferencia de calor con la práctica. Analizar cómo diferentes materiales transfieren calor y comprobar si la conductividad térmica afecta la velocidad de enfriamiento, tal como lo predice la ley de Fourier. La idea surgió por su aplicación en la vida diaria y en la ingeniería civil. En resumen, nosotros usamos dos materiales, el aluminio y el vidrio, y usamos también el agua, la hicimos hervir a 100 grados Celsius, y hicimos que el aluminio llegue hasta un punto de equilibrio con el agua, y de ahí medimos su temperatura. Los cuales nos dieron los siguientes resultados: que el aluminio conduce mejor, tiene mayor conductividad térmica que el vidrio, por lo tanto se enfría mucho más rápido. A continuación, el compañero Renzo. Bueno, luego tenemos lo que son los materiales con los cuales hemos desarrollado dicho experimento, en el cual tenemos un vaso de vidrio, un termómetro, un vernier y un recipiente de metal. Para el procedimiento experimental, se realizó dicho proceso experimental en el laboratorio de la Universidad Católica San Pablo con una participación de los integrantes del 100% para de esta manera poder llevar el experimento de mejor manera. Bueno, en la primera parte tenemos la medición del espesor y el diámetro de los recipientes. Para posterior a ello, colocarlos ambos recipientes a 200 mililitros de agua en una temperatura de 80 grados Celsius. Después de ello, se anotó la temperatura inicial de ambos, para que posteriormente hagamos una medición de la temperatura cada minuto por un total de 15 minutos. Y finalmente se realizó el experimento 2 veces para así tener un menor margen de error. Bueno, la relevancia del proyecto. Nuestro proyecto es relevante e importante porque nos permite analizar la eficiencia térmica de los diferentes materiales a través de un experimento sencillo, pero con un enfoque cuantitativo y controlado. Es fundamental este experimento porque nos permite analizar y comprender mejor los principios de transferencia de calor. Además, su relevancia e importancia en áreas como la ingeniería, física, química, etc. Para este experimento se utilizaron variables como el volumen, la temperatura inicial, la temperatura del ambiente, etc. Además de aplicando ecuaciones como la ecuación del calor, y se analizaron los errores experimentales y su impacto en la validez del experimento. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, tenemos los datos experimentales. El otro material que son que fueron el aluminio de mil. Por ejemplo, tenemos que nosotros que está en milímetros, tenemos el 2,67, el 5, el diámetro 85,24, la altura 90,498 milímetros. Ahora, en la tabla de tiempo nos proyecto para toda la comparación. Por ejemplo, en el minuto del aluminio, en el minuto y medio se midió 73,3 grados centígrados y al minuto 15 con 30 segundos 79,9. En el vidrio, al minuto 1 en 30 62,3 y al final 49,8. Como podemos ver, hay una diferencia. Empezaron con casi las mismas temperaturas y al final el que se enfrió más rápido y más rápido fue el aluminio con 39,9 y 43,8, casi 10 grados centígrados de diferencia. Continuando con el siguiente diapositiva. El análisis. El agua del aluminio se enfría más rápido que el vidrio. Esa curva del aluminio se puede ver que el color azul baja más rápido en el menor tiempo posible. Y ahora el naranja igualmente baja, pero un tiempo, mejor dicho, una temperatura más alta. Y lo cual, si observamos, empiezan casi juntos y terminan separados. Ahora, se aplicó la regresión lineal para analizar cómo cambia la temperatura con el tiempo. Justamente se realizó la regresión lineal para analizar este gráfico y poder analizar mejor. Al experimento se identificaron varios tipos de errores, de los cuales fuentes de error, por ejemplo. De los cuales fue uno el ojo humano, otro pudo ser la calibración de los instrumentos, etc. Este análisis proporciona una visión plena de cómo los otros estudiados durante la física se relacionan con la teoría de la física, justamente la teoría de Fourier. Continuando con el cálculo de la transferencia de calor. En este caso, hicimos la transferencia para cada uno de los elementos, en este caso aluminio y vidrio, con la variación de tiempo con respecto al tiempo cero, con su tiempo después de 5,5 minutos. Para estos dos casos, vamos a calcular el cálculo de potencia térmica medida y nos sale de la siguiente manera, reemplazando lo que dice esta ecuación, nos sale como el vidrio y el vidrio, estos dos transportes. Luego, vamos a ver
que es la conductividad térmica, tanto para el vidrio, como se mencionó anteriormente, se desarrollan los datos con respecto al diámetro del espesor, y con eso podemos ver el diámetro área, y aquí podemos ver las constantes con respecto al y la presa de vidrio. Resultados. Misiones realizadas. Esto es el espesor y el diámetro con respecto al base que se detuvo, la cantidad de agua que se recibe del recipiente y la medición de la temperatura. De las variables tenemos variable dependiente. Nuestra variable dependiente fue la relación de tiempo que transcurrió durante todo este experimento y la variable dependiente es el cambio de temperatura que tuvo cada envase. ¿Cómo se realizó este procedimiento? Fue que agarramos por posición celeste, como se mencionó anteriormente, el agua de agua caliente dentro del recipiente y se mantuvo. Se construyó este montaje de manera más simple. Continuando. Entonces podemos responder tres preguntas sobre los resultados. Los resultados experimentales demuestran el cumplimiento de los objetivos. Justamente que el objetivo número 1 se construyó un montaje seguro para observar el incremento del agua al contacto con material. Justamente se pudo conseguir los materiales que prácticamente teníamos todos en casa. Ahora, el objetivo significaron los materiales de experimento. Justamente acá analizamos y pudimos definir cuál es la área independiente de técnicas controladas. Y por último, se analizaron los materiales de experimento, realizamos justamente las debidas repeticiones para poder obtener más certeza. Ahora, los datos de los experimentos y simulación son confiables. Justamente las anteriores diapositivas, que fueron las tablas, justamente acá también, acá tenemos los datos que se pudo recopilar a través del experimento. Ahora, para la tercera pregunta, ¿qué sería? ¿Cuáles son las ecuaciones teóricas que demuestran que los resultados sí son compatibles con la actividad experimental? Justamente la anterior diapositiva también tenemos la conductividad térmica y justamente también la de la potencia térmica, los cuales se puede validar y se puede tener una buena certeza. Último, las conclusiones. Podemos validar de forma práctica la diferencia de calor con respecto a los distintos materiales que en este caso se utilizan. Y cómo influye directamente con esa temperatura con respecto al cambio de este material, como puede ser un cambio de forma o un cambio con relación a la energía referida por ese calor que emite el agua. Se le logró demostrar por ese experimento que durante el paso del tiempo la razón de temperatura varía con respecto, dependiendo del punto máximo del cambio de estado que se encuentra. También esto es importante para la aplicación de la ingeniería. ¿Por qué? Porque en la ingeniería se debe analizar y comprender cómo son los materiales, cómo influyen durante la construcción de algún edificio o alguna estructura arquitectónica. En este caso, es importante mencionar que estos materiales, a pesar de ser básicos, son muy importantes en el proceso porque son muy utilizados. ¿No? Bueno, comentarios y críticas. Hay un sistema que toca con respecto a este experimento, que es de transferencia de calor. Los materiales tienen su propio transferencia de calor con respecto a cuánto se pone, además de que se incluye también que nosotros utilizamos agua caliente, pero también se puede analizar con otras personas, pero claro, eso es una unidad. Y mencionar también que así podemos lograr comprender cómo es que su influencia en los materiales a ser sometidos a esta energía que es la temperatura. Muchas gracias.